Un cordial saludo para todos. Finalizamos este semestre con la fase 5, diferencias y similitudes entre contratos públicos y privados. El grupo se encuentra conformado por la compañera Jennifer Arias, Lorena Vega, Malca Martín Leyes, Jaime Dey Salazar y mi persona, Brenda Saucedo. Diferencias entre contrato público y privado. En la contratación pública entran a competir varios interesados en adquirir la licitación y están sujetas a condiciones establecidas por el Estado o por la entidad pública que se esté licitando. En la privada solamente debe haber un acuerdo formal entre las partes involucradas donde puede llegar a haber modificación de términos y condiciones acordadas en común acuerdo. Los contratistas se escogen por medio de una licitación pública, una contratación pública. En cambio, en la privada no se necesita hacer este procedimiento. Los inversionistas de la contratación pública son el mismo Estado o inversión mixta, es decir, pública-privada. Y en la privada, pues como tal, cuentan con su capital privado. La celebración del contrato se realiza bajo un marco legal en la pública y es más compleja, ya que los trámites legales suelen ser un poco más demorados. Todo lo contrario a la privada. En la privada el proceso es más breve, más fácil. Solamente se necesita que haya una buena propuesta y esta se hace de manera directa. La contratación privada solamente busca el bienestar de la misma empresa, todo lo contrario a la pública. La pública busca beneficios para el Estado, obras sociales u obras de caridad. Y para poder contratar con el Estado es necesario e indispensable estar inscrito en el Registro Único de Proponentes, que es el RUP. Partes del contrato público y privado. En la contratación privada, las partes del acuerdo son personas naturales o jurídicas con carácter de persona privada distinta del Estado y sus diferentes ramas. En la licitación pública, las partes del acuerdo son un conjunto de instituciones y de organizaciones de carácter público que disponen la misión de administrar y gestionar el Estado y algunos entes públicos, organismos o dependencias del Estado a lo que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos. Principios del contrato público y privado. Se dan debido a procesos, que es adelantar los procesos de conformidad con las normas, garantizando los derechos de representación, defensa y contradicción. De igualdad, dar a todos los proponentes el mismo trato. Imparcialidad, respetar los derechos de todas las personas sin tener en consideración factores de efecto. Buena fe. En la contratación estatal, la buena fe se presume. Moralidad, actuar con rectitud, lealtad y honestidad. Y participación, que es atender las iniciativas del ciudadano, organizaciones y comunidades sobre la formulación, ejecución, control y evaluación de la contratación. Coordinación. Las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares. Eficacia. Remover de oficio los obstáculos formales para evitar decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos en la contratación. Economía. Optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en la contratación. Celeridad. Impulsar oficiosamente los procesos e incentivar el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Transparencia. La contratación estatal debe ser de conocimiento público, por lo tanto debe estar pública todas las etapas. Responsabilidad. Los servidores públicos asumirán las consecuencias de su actuación administrativa. Tipos o clasificación de contrato público y privado. Unilateral, cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada. Bilateral, cuando las partes se obligan recíprocamente.
Oneroso es aquel en el que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Gratuito es aquel en el que el provechoso es solamente una de las partes. Conmutativo, cuando los provechosos y los gravámenes son ciertos y conocidos desde la celebración del contrato, es decir, cuando la cuantía de las presentaciones puede determinarse desde la celebración del contrato. Aleatorios, cuando los provechosos y los gravámenes dependen de una sola condición término, de tal manera que no pueda determinarse la cuantía de las presentaciones en forma exacta, sino hasta que se realice la condición o término. Reales son aquellos que se constituyen por la entrega de la cosa. Entre tanto no exista dicha entrega, solo hay un ente contrato, llamado también contrato preliminar o promesa de contrato. Formales son aquellos en los que el consentimiento debe manifestarse por escrito, con un requisito de validez, de tal manera que si no se otorga en escritura pública o privada, según el acto, el contrato estará afectado de nulidad relativa. Consensuales es totalmente la oposición a los formales. Son aquellos que para su validez no requieren que el consentimiento se manifieste por escrito y por lo tanto puede ser verbal o puede tratarse de un consentimiento táctico mediante hechos que necesariamente lo supongan. Principales son aquellos que existen por sí mismos. Y por último, accesorios son aquellos que siguen la suerte de las principales porque la nulidad o la inexistencia de los primeros originan a su vez la nulidad o la inexistencia del contrato de accesorios. Responsabilidad por incumplimiento al contrato público y privado. Respecto a este punto, en relación con el incumplimiento del vendedor, respecto de la obligación de garantía de buen funcionamiento originada en un contrato de compraventa y en particular en cuanto al daño causado o derivado de cualquier defecto de funcionamiento, la sala determinó el comprador puede demandar la indemnización de perjuicios siempre y cuando la garantía la haya reclamado en la oportunidad legalmente establecida y durante la vigencia de la misma. Dicha prórroga no está limitada, por lo que en principio el perjuicio abarcaría el daño producto a la propia cosa y el generado a la actividad a la cual se encontraba destinada la misma. Toda vez la característica de perjuicio indirecto impone la exigencia de una relación causa-efecto entre el hecho perjudicial y el detrimento patrimonial. Explicar la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. Según lo dispuesto en el artículo 209 superior, es el derecho que tienen todos los sujetos interesados en una licitación a estar en condiciones iguales y a gozar de las mismas oportunidades desde el comienzo del proceso licitatorio hasta la adjudicación o formalización del respectivo contrato. Muchas gracias por su atención.